¿Qué ocurre cuando el hombre que te ha guiado toda la vida se detiene frente al tramo final y dice, ¿ya no puedo conducir más? Imagina el rumor en un campamento que acampa en la orilla de lo posible. Voces que se preguntan por el camino, ancianos que miran al horizonte sin ver la dirección, familias que recuerdan las marchas pasadas y sienten la incertidumbre como una brújula rota. Esa imagen, un pueblo a las puertas de su futuro sin alguien que lo conduzca, es precisamente la escena que plantea Números 27. La pregunta que nos trae hoy no es meramente histórica ni retórica. ¿Quién guiará a tu pueblo? No es una pregunta sobre cargos o protocolos, sino sobre identidad, justicia y la continuidad del pacto. Y en medio de esa tensión aparecen dos voces inesperadas que desenmascaran problemas profundos: las hijas de Zelofejad y la propia intercesión de Moisés ante Dios. Antes de adentrarnos en los matices teológicos, detengámonos un instante. Si este tipo de estudios bíblicos te interesa, suscríbete para recibir más reflexiones como esta. Ahora volvamos al texto y dejemos que la narrativa nos obligue a mirar nuestras propias comunidades. El relato comienza de manera casi sobria con unas mujeres que se acercan y presentan una petición concreta. No vienen reclamando poder personal ni privilegios de dominio. Su petición es una que toca la estructura misma de la pertenencia, la herencia. En una sociedad tribal como la de Israel, la herencia no era solo un tema económico, definía identidad, nombre y lugar dentro de la comunidad. Perder la posibilidad de heredar era, en cierto sentido, perder la continuidad de la propia familia y la seguridad de ser contados entre el pueblo. Las hijas de Zelofejad no piden tierra para ostentar, sino para ser reconocidas como parte del pueblo y para que el nombre de su padre no se borre de la historia de Israel. Su reclamo es, desde el primer momento, una apuesta por la justicia y por la restauración de identidad. Leamos con atención la audacia y la humildad que conviven en su petición. Audacia, porque desafían una costumbre que había dejado a las mujeres sin voz frente a la herencia. Humildad, porque no piden un privilegio desproporcionado, sino la corrección de una pérdida. Su caso revela algo que muchas comunidades prefieren ignorar. La costumbre no siempre coincide con la justicia. Las tradiciones, por cómodas que parezcan, pueden encubrir exclusiones. Y cuando una comunidad se aferra a la costumbre sin interrogar si esa costumbre honra a Dios y protege a los vulnerables, termina minando su propio tejido social. Dios, en la narrativa, responde a la petición de las hijas. No se trata de una concesión puramente pragmática. La respuesta divina es una corrección que pone en claro el tipo de pueblo que Él desea formar. Uno donde la pertenencia no se venda al mejor postor ni se sostenga en la mera repetición de usos injustos. Este episodio de las hijas de Zelofejad es, por tanto, una primera lección para cualquier comunidad que se cuestiona por su futuro. Antes de decidir quién dirige, se debe decidir qué justicia buscamos mantener. ¿Estamos dispuestos a revisar lo que damos por sentado? ¿Valoramos más la tradición que la equidad? El relato nos obliga a mirar esas preguntas. Si el liderazgo se decide en un ambiente donde la injusticia está normalizada, la sucesión se convertirá en un mero trasvase de problemas. Por el contrario, cuando la comunidad reconoce y corrige lo que la excluye, prepara el terreno para una autoridad que pueda verdaderamente cuidar del pueblo. Apenas resuelto el asunto de la herencia, y aquí hay que observar la secuencia, surge otra tensión. El propio Moisés llega a su término. Todos hemos visto líderes que se aferran al cargo como si la permanencia fuera la medida de la fidelidad. Moisés, sin embargo, ofrece una imagen distinta y casi contracultural. Desde la cúspide de su experiencia y autoridad, su reacción
no es la del que intenta prolongar su reinado, es la del pastor que piensa primero en la oveja y en su futuro, no en su propio prestigio. En vez de legislar nuevas normas para perpetuarse, Moisés ora. Y así nos enseña que la máxima obra de liderazgo puede ser, paradójicamente, abrir la posibilidad de ser sustituido para el bien del pueblo. La súplica que Moisés eleva es sencilla en sus palabras, pero profunda en su intención. Él se presenta ante Dios y pide: ponga el Señor un varón sobre la congregación, para que la congregación del Señor no sea como ovejas sin pastor. Esa frase encierra varias capas. En primer lugar, revela la dependencia última de la comunidad en Dios. No es una delegación a un sistema humano, sino una petición para que el Señor provea. En segundo lugar, subraya la función esencial del liderazgo: ser pastor, guiar, proteger y conducir al rebaño hacia lo que Dios ha prometido. Moisés no pide un administrador eficiente ni un comandante carismático por la sola apariencia. Pide a alguien capacitado por el Espíritu para dirigir en la fidelidad del pacto. Al leer esa oración, debemos atender a la palabra varón y a la expresión en el cual haya espíritu. La palabra varón, en el contexto de la narrativa antigua, designa figura pública y autoridad, pero no reduce la comprensión del liderazgo a un título vacío. Lo que realmente califica al nuevo guía es que haya espíritu en él. La posesión del espíritu, en el lenguaje bíblico, remite a una presencia vivificadora, a un sentido interior que orienta y capacita. No hablamos aquí de un simple carisma espectacular, sino de una formación interior que produce discernimiento, constancia y fidelidad. El Espíritu transforma la voluntad en servicio y convierte la sabiduría adquirida, a menudo en la sombra, en una herramienta para el bien común. Esto nos obliga a replantear cómo evaluamos líderes en nuestras comunidades hoy. Muchas veces caemos en criterios visibles: pulcritud administrativa, atractivo retórico, habilidades para la gestión. Esos son, sin duda, aspectos valiosos. Pero Números 27 nos recuerda que la última pregunta no es ¿qué puede hacer este individuo por la Iglesia en términos de resultados visibles?, sino ¿qué hay en su interior que lo sostiene cuando las luces se apagan, cuando las decisiones son ásperas y las presiones intensas? El espíritu, entendido como formación del carácter y sensibilidad al Señor, es el criterio que Moisés demanda. No es una regla burocrática, sino una búsqueda espiritual que prioriza la continuidad del propósito divino sobre los proyectos personales. Al contemplar a Josué, el texto nos permite vislumbrar qué clase de varón podría responder a esa demanda. Josué no aparece de sopetón. Su figura está tejida por años de seguimiento, de aprendizaje bajo la sombra del líder, de fidelidad en las tareas tanto visibles como humildes. En términos contemporáneos, podríamos hablar de la formación en la sombra, años de servir lejos del aplauso, de responder a mandatos sin protagonismo, de aprender a obedecer y a cargar los pequeños y grandes fracasos con la misma fe. Esa formación no se publicita en listas de méritos, se evidencia en la paciencia frente a la crítica, en la capacidad de apartar el interés propio y en la disposición a recibir corrección. Josué reúne esas marcas, no por accidente ni por promoción humana, sino por una constancia que revela el obrar de Dios en su vida. Sin embargo, hay que ser cautelosos al hacer la transferencia directa de esa secuencia a nuestras prácticas eclesiales. El pasaje no pretende brindar un manual rígido de sucesión que pueda replicarse mecánicamente en cualquier comunidad moderna. La historia enseña principios, no procedimientos infalibles. La elección de Josué ocurre en un marco teológico concreto,
una comunidad que camina hacia la tierra prometida, un líder paradigmático que se despide y una intervención divina que confirma la continuidad del propósito. Hoy, nuestras estructuras institucionales pueden y deben incorporar procesos de discernimiento, transparencia y justicia, pero también reconocer que el Espíritu actúa de maneras que no siempre se ajustan a nuestros cronogramas o a nuestras expectativas administrativas. Regresemos por un momento a la figura de Moisés, porque su actitud ante la sucesión es quizás la lección más difícil de asimilar. El gran conductor del pueblo no se presenta como juez que impone su sucesor para garantizar su posteridad. Moisés ora por el pueblo y pide que Yahvé ponga quien guíe para que el rebaño no quede sin pastor. Esa oración no es una renuncia pasiva. Es la acción de un líder que entiende su rol como servidor del pacto. El líder no es dueño del pueblo, sino su siervo. La intercesión de Moisés es una forma de ejemplaridad moral y espiritual. En lugar de convertirse en figura que amarra su legado a un nombre propio, Moisés pone la continuidad por encima de su figura personal. Esa humildad pastoral es hoy una ética que nuestras comunidades necesitan urgentemente, líderes que no confunden su permanencia con la salud del rebaño. Al decir que la congregación del Señor no sea como ovejas sin pastor, Moisés también está señalando la realidad de la vulnerabilidad humana. Las ovejas sin pastor son presa fácil de la dispersión, del desorden y de la pérdida de rumbo. La metáfora no solo alude a una carencia institucional, pinta la fragilidad moral y espiritual de un pueblo que camina sin guía. Por eso la petición de Moisés no es un capricho religioso, sino una súplica por la protección del pueblo mismo. Y Dios responde a esa súplica con un cuidado pastoral. No abandona la dirección del pueblo a la arbitrariedad humana. A partir de aquí, conviene detenernos en la relación entre formación y vocación. Josué representa a quien ha sido formado por la experiencia de la historia sagrada. Ha visto batallas, ha escuchado la voz del Señor en las decisiones más críticas, ha permanecido junto al líder en los momentos en que la obediencia era costosa. Ese tipo de formación no es reemplazable por títulos, certificaciones o discursos brillantes. Es una formación que humilla el ego, que pule la paciencia y que somete las ambiciones al servicio del pueblo. Cuando evaluamos potenciales sucesores en nuestras iglesias, debemos preguntarnos, ¿quién ha sido moldeado por la fidelidad cotidiana? ¿Quién ha aprendido a priorizar la misión por encima de la autopromoción? La respuesta, a la luz de Números 27, inclina la balanza hacia aquellos cuya vida testimonia coherencia más que retórica. Queda, no obstante, una pieza esencial en el proceso que aún no hemos tratado con la profundidad que merece y que será decisiva en la continuación de este estudio: la confirmación pública del liderazgo y el papel de la comunidad y del sacerdote. La narrativa no solo presenta la elección divina, sino también un procedimiento de reconocimiento que involucra la imposición de manos y la intervención del sacerdote con el Urim. Esa escena nos introduce a la idea de que el liderazgo auténtico combina la iniciativa de Dios con la confirmación comunitaria y sacerdotal. No se trata de una legitimación meramente burocrática, sino de una señal pública que ayuda a la comunidad a reconocer que la continuidad no es fruto de intrigas humanas, sino de una orden que busca proteger al pueblo. Pero antes de desenvolver ese hilo, debemos entender por qué la confirmación pública es tan necesaria. Vivir sin señales claras de autoridad puede llevar a la fragmentación espiritual. En una congregación donde nadie se reconoce responsable, las decisiones se dispersan, las luchas por influencia se multiplican y la misión se vuelve incoherente. La confirmación pública, hecha con sobriedad y transparencia, actúa como un punto de convergencia que ayuda a orientar la obediencia colectiva.
No borra las dudas, ni elimina siempre los conflictos, pero establece un marco que protege a la comunidad de las dinámicas narcisistas y de las rupturas que nacen del egoísmo. En el caso de Israel, la intervención del sacerdote y del Urim es un modo de decir: aquí hay un acuerdo entre lo divino y lo comunitario. Pero este tema, ¿cómo se produce esa confirmación y qué significado tiene para nosotros hoy?, exige que nos detengamos con cuidado, porque es terreno fácilmente malinterpretado o instrumentalizado. Mientras nos preparamos para entrar en ese análisis, conviene volver a la pregunta inicial: ¿quién guiará a tu pueblo? Las primeras respuestas que nos ofrece el texto apuntan a una respuesta que va más allá de nombres y cargos. El que guiará es, antes que nada, quien reúne justicia, formación, espíritu y confirmación pública. La secuencia que el relato propone es pedagógica. Primero la comunidad practica la justicia, como en el caso de las hijas. Luego el líder aprende a orar y a pedir al Señor por alguien capacitado. Después aparece el hombre formado por la sombra. Y finalmente, la comunidad participa en la confirmación. Es una cadena donde cada eslabón protege al siguiente. Si uno falla, si no hay justicia, si no hay formación, si no hay oración, la sucesión corre el riesgo de convertirse en espectáculo o en transferencia de poder sin sustento espiritual. Pero la gran pregunta persiste en la tensión: ¿cómo trasladar esa cadena a realidades eclesiales contemporáneas que disponen de órganos de gobierno, de procedimientos administrativos y de contextos culturales muy distintos a los del Israel bíblico? Aquí debemos ser humildes y prácticos. No podemos, ni debemos, imponer mecánicamente ritos antiguos. Tampoco podemos ignorar los principios que emergen: la obligación de quitar las trabas injustas, la prioridad de la formación de carácter, la dependencia de Dios por medio de la oración y la necesidad de que la comunidad reconozca y respalde de manera pública a quien recibe la responsabilidad. Esas realidades son transferibles si las comprendemos como principios, no como recetas rígidas. Antes de llegar al momento decisivo en que la comunidad se reúne y el sacerdote entra en escena con el Urim, quiero detenerme en el rostro humano del proceso: la vulnerabilidad de quienes esperan, la tensión de los que desean ser reivindicados y la responsabilidad de quienes deben discernir. Las hijas de Zelofejad representan a los que se atreven a nombrar la injusticia. Moisés representa a quien se sacrifica en intercesión por el bien común. Josué representa al que ha sido forjado en la escuela de la fidelidad. Entre ellos, la congregación juega su papel. No es un fondo pasivo, sino el cuerpo que se decide a vivir bajo la guía divina y a reconocer la autoridad cuando ésta surge consistentemente del carácter y de la soberanía de Dios. En este punto la narrativa nos deja en un umbral. Moisés ha intercedido, su oración ha sido pronunciada y la comunidad ha sido preparada por la corrección de aquello que la dividía. A la vista aparece la figura de Josué, anteriormente formado, ahora postulado por la providencia. El relato bíblico se dirige hacia la escena pública donde se confirma la elección y se sellará la continuidad del pueblo. Pero esa escena no es un mero trámite, es el momento en que la voluntad humana y la iniciativa divina convergen en un gesto que exige la respuesta del pueblo. ¿Responderá la congregación con obediencia y confianza o caerá en la tentación de repetir lógicas interesadas y partidistas? Esa pregunta nos deja, por ahora, en tensión. Hemos visto cómo la justicia abrió el camino, cómo la humildad de un líder abrió la puerta a la providencia y cómo la formación prolongada dio a luz a un candidato digno. Lo que sigue, la confirmación pública, el papel sacramental del sacerdote y las implicaciones prácticas para nuestras comunidades hoy, merece un trato cuidadoso y pausado.
La historia aquí está lista para moverse hacia el clímax de la elección, pero todavía no hemos cerrado la enseñanza ni explorado las implicaciones concretas que esa imposición y esa consulta con el Urim tienen para la autoridad y la obediencia en un contexto eclesial contemporáneo. Aún así, antes de avanzar, hay un punto que no podemos pasar por alto: la adoración de la soberanía divina en medio del cambio. No es poca cosa sostener que, en la sucesión, Dios es el actor principal. La historia de Números 27 insiste en que no se trata de una maniobra humana para mantener un poder, sino de un proceso en el que el Señor guía la continuidad de su pueblo. Esto obliga a nuestras comunidades a cultivar una espiritualidad de dependencia, orar por discernimiento, esperar en la guía divina y someter las decisiones humanas al test del carácter y de la justicia. En el trasfondo de la narración late una confianza que no excluye el esfuerzo humano, sino que lo integra en la búsqueda de la voluntad divina. Aquí se abre otro campo de reflexión que exploraré a continuación: cómo equilibrar procedimientos humanos legítimos con la esperanza de la confirmación espiritual, sin caer en el sincretismo de mezclar métodos administrativos con expectativas de señales extraordinarias. Esa tensión nos mantiene en pie ante la responsabilidad de discernir con sabiduría. Mientras preparamos el terreno para analizar la confirmación pública y sus aplicaciones, conviene que recordemos dos advertencias importantes. Primero, no convertir el relato en un argumento para justificar prácticas de nepotismo o de transmisión de cargos por simple linaje. Segundo, no suponer que toda elección visible hoy es, sin más, una señal de la aprobación divina. El texto bíblico ofrece una narración particular para una circunstancia singular, y sus principios deben ser leídos con prudencia. La piedad práctica exige hermenéutica. Interpretar el texto en su contexto y aplicar sus principios con discernimiento y transparencia en nuestros contextos contemporáneos. Aún así, hay una verdad pastoral ineludible que ya podemos afirmar con claridad: Dios no deja a su pueblo como ovejas sin pastor. Esa afirmación no minimice las dificultades ni las tensiones del proceso, pero ofrece consolación. La sucesión es posible porque el Señor cuida de su rebaño. Esa confianza nos llama a formar líderes que no busquen su propio interés, a corregir injusticias que dividen y a sostener procesos que inviten a la comunidad a reconocer y obedecer cuando hay testimonio de una vida marcada por el Espíritu y la fidelidad. En el siguiente tramo nos acercaremos a la escena concreta de la confirmación: la imposición de manos, la decisión del sacerdote y la respuesta colectiva. Allí resolveremos, a la vista de la Escritura, cómo la comunidad participa y qué riesgos debemos evitar para que la sucesión sea auténticamente pastoral y no una mera maniobra de poder. La escena que sigue en el capítulo es sencilla en su forma, pero cargada de significados. La congregación reunida, el líder anciano que ha hablado con Dios y señala a su sucesor, el sacerdote en pie para representar la mediación litúrgica, y un gesto público que hace visible lo invisible, la imposición de manos. Cuando Moisés pone sus manos sobre Josué, y la tradición remite también a la participación del sacerdote Eleazar, no está otorgando un certificado administrativo, está transmitiendo una responsabilidad que recibe su medida última de la providencia divina. Ese gesto hace pública la continuidad. Lo que era un proceso interior y comunitario pasa ahora a ser un acto que marca el inicio de una nueva etapa frente a todo el pueblo. Es importante detenernos en el significado de esa imposición de manos. En las Escrituras, tocar a alguien, y más aún imponer las manos, es un símbolo poderoso. Comunica entrega, autoridad, bendición, envío. No es una fórmula mágica,
Es un signo público que articula la relación entre quien encarga y quien recibe, entre la comunidad que confirma y el liderazgo que acepta la carga. En Números, la imposición de manos sirve para hacer visible que no se trata de una decisión privada ni de un golpe de estado moral, sino de una transmisión que busca preservar la unidad y la misión del pueblo. Además, el acto tiene una dimensión pastoral. Recuerda que el líder no entra en su rol para gozar del poder, sino para servir a la vida del rebaño. La intervención del sacerdote Eleazar y la referencia al Urim añaden otra capa. ¿Qué era el Urim? No era un artefacto mágico en el sentido contemporáneo. Era un medio ritual por el cual el sacerdote consultaba al Señor sobre decisiones concretas. Una ayuda litúrgica inserta en la vida teocrática de Israel. En el pasaje, la orden de que Eleazar esté delante del pueblo y que se consulte el Urim expresa que la decisión es tanto humana como divina. La comunidad y su sacerdote buscan la confirmación de Dios. Ese recurso señala algo crucial. El liderazgo no queda al arbitrio de una sola voluntad, ni se decide solamente en las cámaras del poder. Se somete a la liturgia pública y a la búsqueda de la voluntad del Señor. Al contemplar estos elementos juntos, la justicia practicada, la oración de un líder que renuncia a asegurarse un sucesor por intereses personales, la formación prolongada del candidato, la imposición de manos y la consulta al sacerdote, entendemos la lógica del relato. Dios preserva la continuidad de su pueblo mediante una cadena de principios que protege a la comunidad. Cada elemento actúa como un freno frente a las derivas. La justicia evita que los excluidos queden marginados. La formación frena la promesa vacía. La oración impide la autoproclamación. La confirmación pública limita los manejos encubiertos. Pero la Escritura no prescinde de la voluntad humana en este proceso. La confirmación exige una respuesta del pueblo. Aquí aparece la tensión inevitable. La comunidad debe decidir si acoge la señal de Dios o la rechaza. La obediencia no es sinónimo de pasividad. En el relato bíblico se espera una adhesión responsable. El pueblo que reconoce la designación pública abre su vida a la autoridad en aras de la misión común. Esta obediencia es parte del cuidado pastoral, facilita la marcha ordenada hacia la promesa y protege la frágil cohesión social. Sin la respuesta de la familia de la fe, la designación quedaría en mera teoría. Con la respuesta de la comunidad, la continuidad se pone en marcha. Al trasladar esto a nuestras iglesias contemporáneas, conviene puntualizar algunas distinciones. Primero, el Urim y su ritual no son prescripciones para hoy, formaban parte del sistema religioso israelita. Sin embargo, el principio detrás de su mención sigue siendo relevante. La búsqueda de la confirmación divina mediante medios comunitarios y litúrgicos. Hoy esa confirmación puede tomar formas distintas: oración congregacional deliberada, discernimiento conjunto de líderes y ancianos, consulta pastoral amplia y señales del fruto del Espíritu en la vida del candidato. No es una sustitución automática de lo ritual por lo burocrático, es la aplicación del mismo principio en un contexto diferente. Segundo, la imposición de manos sí tiene continuidad simbólica en la vida cristiana. Desde el Nuevo Testamento, la laying on of hands aparece como rito de envío, de comisión y de recibimiento. En muchas comunidades, este gesto sigue vigente como señal pública de autorizar a alguien para el servicio pastoral. Pero también conviene recordar que el gesto no legitima por sí solo. La comunidad sigue siendo responsable de discernir el carácter y la vida del líder. Por eso, la imposición de manos debe ir acompañada de procesos que evalúen integridad moral, formación doctrinal, salud emocional y fruto ministerial. La ceremonia confirma,
pero no reemplaza la responsabilidad del cuerpo que ha de convivir con ese liderazgo. Tercera distinción. La obediencia del pueblo no habilita el abuso. El texto invita a la adhesión responsable, jamás a la sumisión ciega. Una comunidad saludable sabe decir sí cuando la designación está acompañada de integridad y de señales coherentes con la vida de Jesús, y sabe cuestionar, corregir y limitar cuando la autoridad se ejerce de forma corrupta. El riesgo siempre está presente. La elección divina puede ser invocada para neutralizar la crítica legítima o para sostener liderazgos que no rinden cuentas. La lección de Números 27 es doble. Confiar en que Dios guía y al mismo tiempo cultivar discernimiento para identificar la veracidad de esa guía en la vida del que recibe autoridad. Eso nos lleva a un punto crítico. El pueblo tiene un papel activo y no meramente ornamental en la continuidad del liderazgo. La comunidad debe formar, acompañar, corregir y orar por sus líderes. No es suficiente elegir, hay que ejercitar la responsabilidad cotidiana de ser comunidad. La formación de futuros pastores y guías no puede ser un proyecto exclusivamente top-down. Necesita ser un entramado en que la Iglesia misma asume la tarea de enseñar, probar y edificar. Eso incluye espacios de servicio intencional donde los potenciales líderes experimentan responsabilidades crecientes. Incluye también mecanismos de evaluación y de rendición de cuentas. E implica, finalmente, una cultura de gracia que permite reconocer errores y acompañar la restauración. Si queremos traducir estos principios en prácticas concretas sin imponer un modelo único, podemos pensar en ciertos rasgos que habitualmente protegen la salud de la sucesión pastoral. No se trata de recetas, sino de criterios que ayudan a la prudencia. En primer lugar, transparencia. Las comunidades que actúan con claridad en cuanto a criterios, tiempos y procedimientos reducen la sospecha y protegen a los vulnerables. Transparencia frente a la selección evita que las decisiones se tomen en círculos cerrados donde la manipulación encuentra terreno fértil. En segundo lugar, entrenamiento intencional. Crear oportunidades para que los candidatos demuestren fidelidad en lo cotidiano es una manera práctica de formar en la sombra que el texto ensalza. En tercer lugar, diversidad de voz en el discernimiento. Contar con ancianos, con laicos maduros, con el consejo pastoral y con la congregación en procesos de escucha evita unilateralismos. En cuarto lugar, oración y espera. No forzar calendarios, tomarse tiempo para orar y escuchar a Dios, incluso con la paciencia necesaria cuando la incertidumbre persiste. En quinto lugar, procedimientos de rendición de cuentas y caminos de corrección cuando surgen fallas. Las comunidades que incorporan estos elementos tienden a protegerse tanto del nepotismo como del autoritarismo. Pero convendría no perder la dimensión más profunda. La formación del carácter. La Biblia insiste en que el líder es, ante todo, un hombre o una mujer de la fe que ha aprendido a ser fiel en lo pequeño. La palabra espíritu, en el texto, es la mejor brújula para orientarnos aquí. No se refiere exclusivamente a una experiencia espectacular o a un don llamativo. Se refiere a una sensibilidad que permite amar, discernir, sufrir cuando hace falta y decidir con coraje. El espíritu que Moisés invoca es el que transforma a quien lo recibe en un agente de servicio. Por eso, la comunidad que aspira a continuidad debe invertir en discipulado profundo, enseñanza bíblica, práctica de la oración, formación moral, manejo de conflictos, salud emocional y entrenamiento en la predicación y en el cuidado pastoral. Sin ello, la imposición de manos solo producirá títulos sin alma. También es necesario abordar el tema de la justicia social y la pertenencia, que abrimos con las hijas de Zelofejad.
Si el proceso de sucesión no empieza por hacerse cargo de las injusticias que dividen a la comunidad, estará fundado en arenas movedizas. La justicia organizativa debería ser prioridad, reparar exclusiones, abrir espacios de participación, reconocer a los marginados, corregir prácticas discriminatorias. Una comunidad que no enfrenta sus injusticias internas condena sus procesos futuros a reproducir esas mismas fallas. El ejemplo de las hijas nos recuerda que la sucesión pastoral nace en el seno de una comunidad que ha sido purgada de estructuras que silenciaban a los débiles. Un punto que merece advertencia. La tentación de buscar señales extraordinarias como prueba de legitimidad. En el texto, la intervención divina aparece clara, pero ello sucede en un contexto específico. En nuestras iglesias, no es prudente pedir a Dios un pronunciamiento sobrenatural como prueba única e ineludible de que alguien es líder. Eso puede generar expectativas malentendidas y abrir la puerta a la manipulación. La búsqueda de la voluntad de Dios implica oración, pero también obediencia a los medios ordinarios de discernimiento, la palabra, el fruto de la vida, el consejo de los sabios y la confirmación comunitaria. Un equilibrio sano mantiene la expectativa de la acción divina sin vaciar los medios humanos de su responsabilidad. Del mismo modo, debemos esquivar la idolatría del carisma. La tentación de valorar al líder por su capacidad para impresionar con discursos o con gestos públicos puede ser fuerte. Sin embargo, Números 27 nos enseña a mirar la calidad interior, la perseverancia, la humildad, la fidelidad en la sombra. Un líder que brilla en el escenario, pero no da fruto en la convivencia, no es garantía de cuidado para el pueblo. Por esa razón, las comunidades sabias evalúan el equilibrio entre competencia visible y madurez interior. También hay que considerar el papel del propio líder que se va. La conducta de Moisés ofrece una pauta de enorme valor, la capacidad de soltar. Los líderes que entienden que su servicio no es una plataforma para su perpetuación, sino una administración temporal de la misión, facilitan transiciones sanas. Esto exige de ellos una virtud que no siempre es común. Aceptar límites, preparar sucesores, permitir la crítica constructiva y, llegado el caso, dejar que la comunidad siga sin su protagonismo. Los líderes que ejercitan esta renuncia ayudan a crear una cultura en la que la sucesión no es temida, sino esperada y planificada. Hablamos también del papel de la congregación en la confirmación pública. La obediencia no es un cheque en blanco, sino la aceptación responsable de un liderazgo que demuestra carácter y fruto. Esto significa que la comunidad tiene deberes tan serios como el del líder: vigilar, orar, corregir con amor y proteger a los vulnerables. Una iglesia madura no abdica de su responsabilidad de ejercer control sano sobre sus guías. En la tradición bíblica, la comunidad es corresponsable. No hay un pastor que sirva sin la participación del rebaño. Llegamos así a una síntesis pastoral. ¿Quién guiará a tu pueblo? No existe una sola respuesta inmediata ni una fórmula clerical que elimine la responsabilidad humana. La respuesta bíblica ofrece, en cambio, una cadena de fidelidad, justicia que purifica el ambiente, formación que moldea el carácter, oración que busca la voluntad divina, designación pública que articula la continuidad y una comunidad que reconoce y responde. Cuando esos eslabones actúan en armonía, la dirección del pueblo tiene bases firmes. Cuando alguno falta, la sucesión se vuelve vulnerable. En los contextos prácticos, esto implica cultivar 4 hábitos que concretan los principios del relato. Primero, priorizar la justicia institucional, revisar prácticas, corregir exclusiones y garantizar procesos que integren a los marginados. Segundo,
Estructurar espacios de formación prolongada, mentoring, formación teológica, prácticas de servicio y oportunidades de liderazgo gradual. Tercero, institucionalizar el discernimiento comunitario. No centralizar la decisión en un solo individuo. Convocar consejo, orar juntos y buscar señales del fruto del Espíritu. Cuarto, proteger la rendición de cuentas. Establecer mecanismos que puedan corregir y restaurar, evitando la cultura del secretismo o del altavoz imparable. Todo esto requiere paciencia. La historia bíblica no regula tiempos apresurados. La primicia de la providencia suele manifestarse en procesos largos. Así como Josué fue formado a lo largo de años, la madurez necesaria para guiar a un pueblo no siempre se alcanza en ciclos cortos. Por ello, las iglesias que desean continuidad deben invertir en procesos que trasciendan los mandatos temporales y formen líderes para una vida de servicio. Hay dos últimas advertencias que el pastor no puede omitir. La primera, no confundir la eficacia administrativa con la salud espiritual. Un líder organizacionalmente competente puede producir logros materiales, pero ello no garantiza ni la fidelidad a la palabra ni la vida del espíritu en la comunidad. La segunda, no transformar la promesa de Dios en excusa para la indiferencia ética. El hecho de creer en la soberanía divina no anula la necesidad de ejercer justicia, transparencia y responsabilidad en las decisiones humanas. Al terminar, volvamos por un instante a la imagen de las ovejas y el pastor. La metáfora no es solo consuelo, es diagnóstico. Un rebaño sin pastor se expone a la dispersión y a la pérdida de rumbo. Pero la historia de Números 27 concluye en esperanza. Dios provee un guía conforme a su propósito. La comunidad es llamada a reconocerlo, y la continuidad del pacto no depende de un único hombre, sino de la fidelidad de Dios y de la cooperación responsable del pueblo. Esa es la verdad que sostiene la pregunta: ¿quién guiará a tu pueblo? La respuesta implícita es: aquel en quien se combina la justicia del pueblo, la formación del carácter, la presencia del Espíritu y la confirmación comunitaria, porque Dios no abandona a su rebaño. Que esta reflexión nos lleve a actuar con prudencia y con esperanza. Si formas parte de una comunidad que atraviesa un proceso de transición, ora por justicia, invierte tiempo en formar a otros, practica la transparencia y acompaña a tus líderes con amor y responsabilidad. Si eres líder, aprende a soltar, a preparar y a pedir discernimiento. Si eres miembro del pueblo, cuida el don de la obediencia responsable. Acoge la autoridad cuando es legítima y corrige con amor cuando es necesario. Dios no deja a su pueblo como ovejas sin pastor. Esa promesa nos impulsa a no desesperar en las transiciones y a trabajar con libertad evangélica y sabiduría pastoral para que las sucesiones sean ocasión de renovación y no de fractura. Si esta reflexión te ha bendecido, compártela y suscríbete. Así más personas crecerán en la palabra y nuestra comunidad aprenderá a cuidar mejor de su rebaño.